El día de hoy quiero comenzar con una pregunta. Quizás tú tienes hijos o no los tengas o pronto los vayas a tener por fe. Pero ¿qué pasaría si un día uno de tus hijos, el más pequeño, llega y te dice: papá, sabes, yo ya no quiero formar parte de esta familia. Estoy harto, estoy cansado, no quiero más vivir aquí, me voy de casa. Entonces él agarra sus chivas, ¿verdad? Pero antes de irse te pide parte de su herencia, porque no se va a ir con las manos vacías. Pide parte de su herencia, te exige, y entonces cuando lo recibe se da la media vuelta y se va de casa. Una actitud lamentable y muy triste después de años donde tú le has demostrado tu amor, tu comprensión, tu cariño, le has provisto, no le ha faltado nada, le has enseñado bien, pero por alguna causa él simplemente decide irse de casa, irse lejos de ti. ¿Qué harías? Yo pregunto, ¿qué harías en esta situación? Jesús relata la siguiente historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Y es la historia de un hombre, un padre de familia que tiene 2 hijos. Y un día el hijo menor le dice a su padre: dame parte de mi herencia. Y el padre lo reparte y se lo da al hijo. Ahora quiero hacer un paréntesis dentro de esta historia. Dentro del contexto cultural y de aquellos tiempos en que se relata esta historia, no era común el repartir la herencia antes de que el padre muriera. Por lo regular era pues en los últimos días, ¿no? Pero aquí el hijo está exigiendo mucho más antes su herencia. Además había costumbres y había leyes. El padre, para repartir la herencia, tenía que darle una doble porción o 2/3 partes al hijo mayor, al primogénito, y al hijo menor solamente le tocaba 1/3 parte. Pero lo más triste de esta situación no solamente es que el hijo está exigiendo la parte económica de la familia, de su herencia, sino que está insultando al padre y a la misma familia. Lo que está tratando de decir es esto: padre, dame parte que me corresponde la herencia, porque yo no tengo ningún interés en formar parte de esta familia. Yo no quiero seguir con el legado familiar, no quiero seguir con los valores ni con la espiritualidad de esta familia. Simplemente yo me quiero ir y vivir mi vida libremente. Es lo que está dentro de la petición de este joven de dame la parte de mi herencia, lo que realmente estaba significando. A los pocos días el hijo vende todo lo que recibió, las propiedades, y entonces parte hacia otro país, hacia otro lugar. Voluntariamente lo hace y se aleja del padre, se aleja de su hogar, se aleja de casa. Y dice que cuando llega a aquella ciudad, ella le da rienda suelta a los placeres, al pecado, a una vida desordenada, y empieza a gastar completamente todo su dinero. El dinero que era parte de la familia, la herencia familiar, él empieza a gastarlo a diestra y a siniestra, todo lo que venía a su corazón. Él empieza a vivir una vida desordenada. Pero dice la historia que llegó un día en cuando empezó a faltarle el dinero. Y justamente cuando le empieza a faltar el dinero, se le empieza a acabar, lo ha malgastado, el patrimonio de la familia, y llega una crisis a ese lugar, a ese país, una crisis económica, alimenticia, y empiezan a faltar o a escasear los alimentos. Entonces él quizás un día va y abre el refri y no hay nada, no hay huevos, no hay leche, no hay pan, no hay nada, ¿verdad? Si en aquellos tiempos hubiera habido el refri vacío. Entonces él empieza a sufrir completamente una terrible escasez. Ahora quiero que se imaginen esta situación. Un joven extranjero llega a este país, quizás al principio llega a hacerse de ciertas amistades porque traía dinero, pero conforme le va escaseando el dinero y sufre la crisis, se queda completamente sin nada, en un lugar completamente desconocido, completamente y muy diferente a su cultura, a su religión, a su país, a sus costumbres, a su estilo de vida, a sus valores,
Entonces se queda completamente sin nada y queda como un completo desconocido en aquel lugar. La historia continúa diciéndonos que pasó terrible hambre este joven, que no tenía nada para comer. Quizás al principio, yo me imagino, quizás él empezó a buscar ciertos trabajos, a ver si podía conseguir un poco de dinero, un poco de alimento, pero pues un chico del campo en una ciudad, pues ¿qué iba a poder conseguir? Buscando, mendigando quizás, hasta que por fin encuentra algo después de una vida de riquezas, de glamour, de placeres. Pues lo único que puede conseguir es darle de comer a unos cerdos, estar al cuidado de estos puercos de una granja, de una hacienda o de una finca. Es lo único que pudo conseguir. Y se la pasó rete mal este joven, muy mal se la pasó. Dice que tenía tanta hambre él, que él miraba a los cerdos, a los puercos comer, y él ansiaba lo que los puercos estaban comiendo. Fue algo muy tremendo, muy horrible para él, una hambruna, escasez tremenda que lo llevó a desear comer de lo que comían los puercos, ¿verdad? Quizás él decía, denme una chancecita ahí de poder hacerme un taquito, ¿verdad? De lo que los puercos están comiendo, ¿verdad? Y lo más triste es que ni siquiera eso alcanzaba, nadie le daba ni siquiera lo que comían los puercos. Ahora también debemos entender que culturalmente y religiosamente para los judíos el puerco es un animal impuro y es un animal en el cual ni siquiera lo pueden tocar porque es algo impuro, es algo repugnante. Entonces este joven cayó, digamos que hasta lo más bajo, el estar junto con esos puercos y no solamente estar ahí, sino convivir con ellos, darles de comer. Y este joven cayó hasta la desesperación de desear lo que comían estos puercos. Una situación muy triste y muy lamentable para este joven. Pero llegó el día en que este joven recapacitó. Dice la palabra, la escritura, que volvió en sí. En ese momento él, al estar en esa situación pues triste, deplorable, miserable, él recuerda y dice, en la casa de mi padre, los trabajadores, los empleados, la servidumbre, los esclavos comen en abundancia, comen mejor que lo que estoy comiendo ahorita. Y él dice, yo voy a volver a casa. Y empieza a planear cómo va a llegar y dice, yo le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No te pido que me recibas como uno de tus hijos. Tan solo dame empleo, trátame como uno de tus empleados, como uno de tus esclavos. Es mejor que estar aquí. Y entonces cuando él se da cuenta de su error, él vuelve a casa. Quizás avergonzado porque le ha fallado a su familia, porque ha insultado a su padre, ha malgastado su vida, ha malgastado los recursos que eran de la familia, pero aún sin esperanzas, él regresa a casa. Quizás él piensa, no voy a poder recuperar lo que he perdido. Y no estoy hablando de lo económico, lo que había perdido y lo más importante y lo más especial que perdió fue la comunión, fue la relación con su padre. Y dice la historia que cuando este joven aún iba a lo lejos, todavía no llegaba a su casa, el padre lo vio. Ahora yo te pregunto, ¿qué harías tú en esta situación si tú fueras el padre de tener un hijo tan ingrato como este? A lo mejor alguien diría, yo saldría con la chancla y la poderosa chancla voladora. A lo mejor alguien diría, yo saldría, ¿verdad?, con unos cuerazos, con el cinto o con lo que se me ocurra, ¿verdad?, y le daría unos buenos reatazos, ¿verdad? U otros dirían simplemente, yo diría te lo dije. Pero el padre lo vio. Eso quiere decir que el padre lo había estado esperando. Quizás en cada amanecer y en cada atardecer él salía afuera de la aldea a esperar a ver si de lejos podía divisar a su hijo venir de regreso.
Pero ese día el padre lo ve y el padre sale corriendo al encuentro de su hijo. Es el padre buscando a su hijo. Ahora, dentro del contexto cultural es algo muy interesante. Para las personas mayores, los patriarcas, los ancianos de una comunidad, era algo insultante, era algo que no era honorable el correr. Corrían solamente los jóvenes, pero para una persona adulta mayor eso no era respetable. Sin embargo, vemos que a un padre no le importó eso y él sale corriendo, quizás pues tropezándose un poco por la edad, pero él hace un esfuerzo por salir al encuentro de su hijo, sale a buscarlo. Y entonces dice la palabra que esto lo hizo porque en su corazón había una motivación, el amor y la compasión hacia su hijo. Y lo recibe con besos y con abrazos y se le cuelga en el cuello de su hijo. Y el hijo, impresionado por lo que está viendo, la bondad del padre, le dice: papá, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no merezco. Y el padre dice: shh, y empieza a hacer un alboroto. Me imagino todo el mundo sale y él voltea al padre y le dice a sus criados, le dice: traigan las mejores ropas y vistan a mi hijo. Y de paso, un baño, ¿verdad? Porque huele feo. Pónganle un anillo y tráiganle sandalias para que se las ponga. Las sandalias era algo que no se usaba para los esclavos. Y el anillo era un símbolo de autoridad. Lo que el padre está haciendo es restaurando la posición del hijo dentro de la familia. El padre no lo rechazó. El padre no dijo: bueno, aquí tengo otro esclavo más, ¿verdad? Este hijo ingrato, ¿verdad? Que va a criar a los pollos, va a criar a las vacas, ¿verdad? Se va a encargar. No, él lo recibe y lo restaura como su hijo nuevamente, como si nada hubiera pasado. Y maten al ternero más gordo y hagamos fiesta, hagan comida suficiente, porque mi hijo ha regresado. Aquel que se había ido y se había perdido ha vuelto a casa. Aquel que consideramos como muerto es como si hubiera revivido. Él ha regresado. Mis amigos, esta historia nos ilustra la condición de todos nosotros. Y es muy probable que algunos de los que están viendo este video se identifican con este joven de la historia. Han tomado un camino equivocado en la vida y se encuentran lejos de Dios. Malas decisiones, malas amistades, malas relaciones, una vida completamente en pecado, una vida completamente desordenada. Has perdido muchas cosas, el recurso más valioso, tu vida, tu tiempo lo has malgastado, tus fuerzas, todo lo que tienes lo has malgastado en una vida sin propósito, lejos de Dios, y has lastimado a tus seres queridos con tus palabras, con tus acciones, con tus malas actitudes, con tu arrogancia, con tu orgullo, y principalmente el ofendido de tu vida, de tus malas acciones, de tu pecado, es nuestro Padre Celestial. Piensas en Dios en ocasiones, pero te sientes tan miserable, tan pecador, tan sucio, que dices: yo no soy digno de buscar a Dios. Me han invitado a la iglesia, pero me siento tan sucio, tan pecador, que dirán los demás, que prefiero no ir, prefiero no acercarme a Dios. Quizás conoces de la palabra hace tiempo y dices: yo ni siquiera puedo doblar mis rodillas y comunicarme con mi Padre porque le he fallado, porque he cometido muchas acciones malas, que en mi interior, en mi corazón, yo me siento solo, he perdido mi propósito, le he perdido sentido a la vida, pero me da miedo regresar, me da miedo volver a casa. Jesús es quien relata esta historia en una ocasión donde los religiosos, los fariseos, lo estaban criticando, lo estaban juzgando de por qué él se juntaba con cierta clase de personas, por qué él se juntaba publicanos, prostitutas, gente de mala fama, les mostraba su compasión, su misericordia, y los religiosos que se consideran muy santos, muy puros, ellos criticaban a Jesús
ellos representan a un personaje dentro de la historia que cuando el hermano menor es recibido con fiesta, con alegría, porque se había perdido, pero había vuelto a casa, al hogar, al padre, el hijo mayor se enoja. Él está en el campo y escucha el ruido, la algarabía, y él pregunta a sus criados, le dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué escucho ruido? Nadie me invitó a la fiesta. Y le dice: ¿no te has enterado? Tu hermano ha vuelto, aquel que se había perdido, aquel que lo daban por muerto, ha regresado, está vivo. Y el padre le ha hecho una gran fiesta. Entonces este hermano mayor se enoja y empieza a discutir con el padre y bla, 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 bla. Y el caso es que no quiere entrar a la fiesta, se enoja, rechaza que su hermano menor se haya arrepentido, haya regresado a casa. Estos representan a aquellas personas, en este caso los fariseos, pero también aquellas personas que no quieren el bien para ti, no quieren que tú salgas del hoyo donde estás. Y habrá gente que siempre va a querer verte en la miseria. Ellos van a criticarte, ellos no te van a querer ver salir del hoyo donde estás, siempre van a hablar. Jesús nos vino a mostrar que tenemos un Padre amoroso en los cielos. Él no está para condenarte, Él no está para juzgarte, Él no está para señalarte. Él simplemente abre sus brazos de amor y extiende su misericordia hacia ti, su bondad, y quiere recibirte como uno de sus hijos. Y lo dejó demostrado hace 2000 años cuando Él envió a su único Hijo, Jesús, a este mundo. Dice la palabra que Jesús, siendo Dios, dejó su trono de gloria para venir a este mundo y hacerse uno como nosotros, para entonces poder morir en la cruz del Calvario de la manera más vil, de la manera menos honorable, de tal manera que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados. El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nos ama. Dios te ama a ti. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú vienes al Señor y dices: Padre, he pecado y me arrepiento, el Señor está para darte una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo chance de comenzar de nuevo. Y dice la palabra, así como en la historia el padre vistió al hijo que venía andrajoso, que venía sucio, que venía pestoso, le cambió de ropa, de sandalia, le cambió todo completamente limpio. Es precisamente lo que hace el Señor en nuestras vidas cuando venimos a Él. Dice la palabra que el Espíritu Santo viene y hace una limpieza interior, cambia nuestras actitudes, cambia nuestra forma de pensar, cambia completamente todo y nos da nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos propósitos para agradar a Dios. De tal manera que podamos llevar una vida completamente diferente, alejada de todo aquello que era pecado para nuestra vida, aquellas cosas de las cuales son corruptas, son sucias, nos avergüenzan. Todo eso queda perdonado, queda limpio y el Señor ya no se acuerda más de ello. Jesús dijo que no vino a llamar a los justos, a los que se consideraban santos, sino a los pecadores al arrepentimiento, a que formaban parte del reino de Dios, parte de la familia de Dios. Lo que cambió la vida de este joven en la historia fue precisamente la bondad y el amor del Padre. Y esa misma bondad es la que nuestro Padre Celestial tiene, y es precisamente que Él te está buscando. Él ha salido al encuentro. Si tú estás viendo este video es porque el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, ha hecho una cita especial. Él te está llamando. Y si tú estás viendo este video y dices: yo ya conozco de la palabra, pero me he alejado de las cosas de Dios, me he alejado de la iglesia, me he alejado del camino, también esta palabra es para ti. Vuelve a casa. El Señor te está esperando. Y el Señor espera a todos, a pecadores, injustos, inclusive a aquellos que se consideran también justos. Todos necesitamos del Señor, porque ese, mi amigo, es el lugar que Dios siempre ha tenido en mente y lo ha planeado para ti. Y en esta hora yo te hago la invitación de que tú aceptes a Cristo con todo tu corazón,
a través de tener fe en Cristo Jesús y arrepentirte de tus pecados, y lo podemos hacer en una breve y sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias por este momento que has hablado mi vida y te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que he hecho lo malo, pero me arrepiento y necesito que tú me perdones. Yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que tú eres Dios que murió por mis pecados y yo quiero recibir el regalo de la salvación. Hazme una nueva persona, hazme un hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y por último, la palabra de Dios dice que hay una gran fiesta por cada pecador, por cada perdido que vuelve a casa. Entonces, la fiesta está esperando y Dios quiere integrarte precisamente a la familia de Dios, a la familia espiritual. Y es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Y hay una familia espiritual, una familia de Dios en la iglesia La Nueva Jerusalén, en el municipio de Tanquián. Si tú vives aquí, te invito a que pronto nos podamos reunir. Por cuestiones de pandemia ahorita no lo podemos hacer, pero muy pronto vamos a regresar y hacer una gran fiesta por todas las personas que precisamente van a regresar a casa, van a regresar al Padre. Así que te invito a que nos veas en otro próximo video y nos sigas en nuestras redes sociales. Puedes descargar este audio de una manera una versión más extendida del mensaje. Te voy a dejar en la descripción y que sea de bendición para tu vida. Comparte este video porque alguien más necesita volver a casa. Que el Señor te bendiga.